Cordial saludo. Bienvenido de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En esta ocasión, y de una manera muy panorámica, porque este no es un canal sobre cómic ni es un canal sobre cine, de todas maneras vamos a hablar de un tema que ha estado ya en punto de mira y discusión desde hace un tiempo, un par de décadas, pero de que de todas maneras es importante resaltar esta discusión para nuestro efecto de formación como escritores, porque es el tema de la novela gráfica, que evidentemente ya es parte del mundo circundante el cómic, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso desde la perspectiva, yéndonos siempre a la perspectiva de la literatura. Bueno, básicamente para este ejercicio tomaremos un personaje muy conocido, no va a ser el único, pero sí un personaje conocido, para plantear ciertos análisis, ver qué críticas se han hecho y demás, que sería el personaje de Superman, creado en el año 1938, si la memoria no me falla, por un par de jóvenes judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster. El primero fue el autor como tal, el que creó la historia de Superman, de Krypton, de todo lo demás, y Shuster, que era el que hacía los dibujos, el ilustrador. Bueno, frente al tema del cómic, vamos a decirlo así, tiene ya, como vimos en este ejemplo, pues ya casi un siglo prácticamente. En ese momento ayudó mucho a lidiar con las tensiones que había en el caso específico de Superman, porque recordemos que prácticamente los primeros años tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma brindaba y tenía mucho que ver el personaje con todas las expectativas pues que se ponían desde el punto de vista ético en un héroe, es decir, la justicia, la verdad, una serie de valores que en ese momento de guerra, sobre todo para los niños y los jóvenes que estaban sometidos a esa incertidumbre que hubo en ese momento, les servía como un alivio, como el pensar que todo evidentemente iba a terminar bien y que Superman siempre iba a venir a salvar el día. En este principio, estos primeros años, no solamente con este superhéroe prototípico, sino en general, el superhéroe era muy plano y las historias eran siempre historias de orden global, de orden trascendental. Era una especie de épica moderna, solamente que ilustrada. El personaje era absolutamente cuadriculado, mejor dicho, el término literario es flat, es plano, personajes planos, definidos por un solo rasgo, así como el villano. No hablemos del antihéroe, que es una categoría posterior, el villano como tal, que en este caso sería, por ejemplo, el antagonista principal, Lex Luthor, también era plano y representaba lo opuesto. O sea, ya no era, digamos, era el egoísmo, la mezquindad, la codicia, una serie de situaciones. Esta situación persistió durante varias décadas. Sin embargo, después de los años 60 y 70 se comenzaron a hacer algunos intentos para explorar otras problemáticas mucho más humanas, mucho más mundanas, mucho más terrenas, que tienen que ver mucho más con el día a día. En ese sentido, el concepto de novela gráfica también comenzó a popularizarse. No necesariamente fue quien lo acuñó, pero a popularizar el término novela gráfica por una persona dedicada a este medio del cómic, Will Eisner, con la publicación de una obra denominada A Contract with God en 1978. Esta obra tenía que ver con problemas mucho más cercanos, con personajes que ya experimentaban conflictos mucho más humanos y que se alejaban de la esfera prístina y la esfera incontaminada y la esfera absolutamente carente de profundidad, de conflicto, porque el conflicto es lo que define la humanidad como tal. Esos altibajos que hay, que tenía que presentar el superhéroe. Lo presentaron pues con una profundidad emocional y contextual mucho mayor a las que había tenido. Desde ahí comenzaron pues otros autores también a abordar temas más serios y más complejos y sobre todo
la intención de este autor que ya mencionamos, Eisner, tenía que ver con que su trabajo se tomase desde un punto de vista artístico, literario, mucho más serio, desvinculado de una mera forma de entretenimiento juvenil, infantil y juvenil, que era el propósito del cómic en un principio. Con los de Detective Comics, que llegó a ser DC Comics, los de Action Comics, los de, bueno, todas estas grandes sellos editoriales de cómics que, como le digo, muchos siguen hasta hoy. En ese orden de ideas, ha recibido críticas el concepto, no ha sido bien recibido por todo el mundo. Algunos llamarían puristas o conservadores o integristas, fundamentalistas inclusive, a quienes no aceptan todo el tema de la novela gráfica, ocultando, perdón, un poco el panorama, ¿no? Para ver por qué se han hecho críticas, pues hay muchas, pero digamos, principalmente estas personas, pues estos escritores, algunos dicen etiquetados o que podrían ser etiquetados de esa manera, cuestiona la legitimidad del cómic como forma literaria, y su argumento es que la inclusión de esas imágenes de alguna forma diluye, de alguna forma se interpone, de alguna forma desdibuja los temas narrativos en una escala y complejidad que solamente se podría hacer por escrito. Ahora, por el otro lado, dentro de los creadores de cómics, muchos han considerado que esta etiqueta de novela gráfica únicamente es una especie de etiqueta de lujo para fines de mercadotecnia y separar ciertos cómics de otros, lo que tendría que ver mucho, por supuesto, con grandes casas editoriales que podrían adjudicarse a sus creadores el término de novelista, en este caso novelistas gráficos. Yo consideraría respecto a esa primera crítica la hecha ya concretamente en el sector de la literatura, porque el otro sector, como les dije, desconozco completamente todo el tema del cómic porque no me dedico a eso. De todas maneras, en el tema literario, yo no considero que la inclusión de imágenes de alguna forma desnaturalice la narración, porque si tenemos en cuenta lo que hemos visto y lo que ya todos conocemos, acá tuvimos un libro que tenía que ver, o lo estuvimos analizando muy brevemente, sobre la historia del libro precisamente, y no solamente de los formatos, sino de los contenidos. Y muchas veces el tema del formato incluía al principio de la escritura imágenes, ¿no? Entonces, de alguna forma, la narración ya se había hecho, de hecho se hizo primero en imágenes. Yo lo que cuestionaría un poco, tiene que ver con dos aspectos. Primero, el tema del desarrollo y la identidad del personaje. Porque pongamos el ejemplo de Don Quijote. Si Don Quijote como personaje, que ya lo conocemos, ¿cierto? La ridiculización que hace del feudalismo, el tema de la locura para abordar, para criticar, para hacer una crítica desde el trastorno mental aparente o real, en este caso, un recurso pues para criticar la sociedad de su época, viviendo en ese compartimento estanco y esa visión deliberadamente generada por Cervantes. Entonces, si cambiamos todo ese espectro del Quijote y lo volvemos un tipo mercantilista, un tipo que no tiene valores caballerescos, un tipo adaptado a su época, pues ya no es el Quijote. Entonces, eso sucede y vamos a verlo ahora en adelante con los personajes de cómic, porque como los derechos de autor pertenecen a unos sellos, son personajes que necesariamente con las épocas se han ido reinventando. El caso, volvamos de nuevo al tema de Superman, se han ido reinventando. Tienen otros problemas, tienen otras, inclusive personalidades, una serie de situaciones. Entonces tendría que ver con eso, con la identidad del personaje. Otra cosa, por regla general, como vimos también en este ejemplo y pasa en muchos, un personaje de cómic tiene muchos escritores que influyen porque es necesario en ese mercado darle giros, y es perfectamente razonable, a un personaje, y también cambios de orden estético. Entonces, por regla general, incluye por lo menos 4 manos. Y ahí tendríamos que ver el tema también de la creatividad como tal que se ve afectado, cuando ya de por sí, al inicio, ya más de 2 personas intervienen sin tener en cuenta la sucesión de otros autores e ilustradores que van a intervenir. No obstante eso, es
necesario decir que la novela gráfica ha reflejado, y lo podemos nosotros ver con este mismo personaje de Superman, ha reflejado un cambio en la época, lo cual es muy natural y lógico, porque no es lo mismo esa época, digamos, de estos años convulsos y en general los años anteriores, un poco a eso, el contexto donde venía, después todas las revoluciones de orden social, de orden cultural, de orden artístico que ha habido, eso influye sobre la percepción del personaje y se ha enriquecido la novela gráfica como tal, con personajes mucho más diversos, ya no planos, sino redondos, con muchos matices, que toman decisiones de todo tipo, muy distintas a las que antes podía tomar solamente un personaje que era unidireccional. Eso ha enriquecido y es muy natural que así pase. Por ejemplo, hacían una crítica ya en este caso de Superman, no a Superman, sino al hijo de Superman, a Jonathan Kent, que también tiene pues su serie de cómics. Y alguien hacía una crítica dentro de ese mundo del cómic, decía, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, en lugar de utilizar sus poderes heredados, porque hay un cómic donde este personaje va, por ejemplo, y se manifiesta, es un activista ecologista y va a una manifestación y va con su pancarta y demás. Y eso tiene que ver mucho, sin entrar en determinadas ideologías, a criticar o no el aporte o no que hacen, tiene que ver mucho con ese cambio, con la humanización de los conflictos del superhéroe que antes estaba en una esfera cuasi mitológica, ahora está más integrado. Por eso tienen trabajo, por eso tienen deudas, por eso tienen situaciones contemporáneas y situaciones cotidianas que a todos nos afectan. Entonces, en conclusión, este género, considero yo, va a seguir en aumento. Evidentemente, ahora cuenta con un gran respaldo, pese a algunos traspiés que han tenido en los últimos años. Por ejemplo, tanto los estudios cinematográficos que llevan el cómic a la gran pantalla, como los mismos sellos editoriales de cómics. Pese a eso, esa unión con esas formas audiovisuales y esa interactividad que hoy en día hay, para, por ejemplo, usted poder ver un cómic y leerlo ya no del físico, sino leerlo por internet, eso va a permitir que ese género continúe. No pienso que se vaya a terminar por ahora. Es importante estar abiertos a la crítica, ¿no? Ya desde el punto de vista formal y material, teniendo en cuenta las condiciones propias del cómic, cómo debe surgir, que debe haber un creador, debe haber unos ilustradores, que va a sufrir cambios en el tiempo. De todas maneras, no negarse la posibilidad y por ciertos prejuicios no decir, no, es que una persona que escribe una saga de cómic, digamos, es consistente, los personajes son interesantes, tienen buenos diálogos, la historia es interesante, y decir, no, eso no va a ser literatura porque es que eso es un montón de dibujitos y ya. Entonces pienso que es importante matizar todo eso, tener todo eso en cuenta y también valorar esas formas ya no tan nuevas, pero de todas maneras, a los ojos de muchos, poco ortodoxas de literatura. En ese orden de ideas, pues, como siempre, invitarlos a comentar, a dejar con toda libertad sus apreciaciones y nos veremos en un siguiente episodio.